Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Hoy es jueves 7 de septiembre de 2023. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente generada en el ámbito de la justicia federal. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. Por violar los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad tributaria, la Corte invalidó disposiciones de leyes de ingresos de municipios del estado de Durango. La suspensión en materia agraria solo procede cuando se ven amenazados los derechos de propiedad y es solicitada por la comunidad. Reconocen sentencia de la primera sala de la Corte que invalidó disposiciones del Código Penal Federal que criminalizaban el aborto. Iniciamos con el reporte de lo que resolvió esta tarde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los detalles los tiene mi compañero Mario López Peña, quien se encuentra en el edificio sede del máximo tribunal del país. Adelante, Mario, con tu reporte, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió una controversia constitucional y dos acciones de inconstitucionalidad. En el primer caso, declaró la invalidez del decreto que contiene la zonificación catastral y tablas de valores unitarios de suelo y construcción del municipio de Campeche. Esto lo declaró inconstitucional, pues el Congreso local no motivó de manera proporcional, racional y suficiente el haberse apartado de la iniciativa que ha presentado el propio municipio de Campeche para emitir este decreto. Escuchemos al ministro ponente. Que la exclusión de esos acomodamientos propuestos por el ayuntamiento redunda en la afectación evidente de la recaudación en favor del municipio. En el siguiente asunto resuelto en esta sesión, se trató de una acción de inconstitucionalidad en la que se declararon inconstitucionales disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de Pánuco de Coronado y de la Ley de Ingresos del municipio de Nuevo Ideal, ambos municipios del estado de Durango. El Pleno declaró la invalidez de las disposiciones, pues estas normas violaban el principio de proporcionalidad tributaria, pues el monto que se prevé por la expedición de certificaciones no guardaba una relación razonable con el costo que representaba para el Estado esta actividad. En el tercer asunto, que se trató también de una acción de inconstitucionalidad, el Pleno declaró la invalidez de disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de Oaxaca. Esto pues violaban el principio también de proporcionalidad tributaria aplicable a estas contribuciones, en tanto que la tarifa aplicable al servicio de certificación que gravaba no guardaba relación con el costo que representaba para el Estado esta actividad. Esos fueron los asuntos resueltos por el Pleno de la Corte en la sesión de este jueves. Muchas gracias, Mario, por el reporte y, por supuesto, los detalles en el noticiario nocturno. En otra información, el Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México determinó que no procede conceder la suspensión de oficio y de plano cuando quien promueve el juicio de amparo es un sujeto individual de derecho agrario que acude al juicio constitucional por su propio derecho. El criterio parte de una jurisprudencia de la segunda sala que precisa que la suspensión tiene como propósito preservar la integridad de los derechos colectivos agrarios y procede cuando es promovido por un núcleo de población y que los actos reclamados puedan tener como efecto privar parcial o totalmente, de forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios. En consecuencia, una persona no puede acudir en defensa de los derechos del núcleo de población, ni siquiera en el supuesto de que el acto reclamado afecte tanto derechos individuales como colectivos. Y una de las funciones primordiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la opinión consultiva, a través de la cual responde a cuestiones formuladas por los Estados miembros de la OEA para garantizar la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, explicó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. En su calidad de tribunal regional, la Corte Interamericana analiza la compatibilidad de las normas internas con la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación de la Convención u otros tratados sobre la protección de derechos humanos. Hasta el momento ha emitido 29 opiniones
opiniones consultivas, 2 de ellas solicitadas por México, una relacionada con el derecho a la información sobre la asistencia consular y otra sobre la condición jurídica y derechos de las personas migrantes. El Consejo de la Judicatura Federal adicionó un capítulo tercero ter al acuerdo que regula la materia administrativa de los órganos jurisdiccionales para establecer que las vacaciones de los juzgados de distrito serán quincenales, mismas que tomarán en el periodo de verano de la segunda quincena de julio y la primera de agosto, mientras que en el periodo de invierno las tomarán la segunda quincena de diciembre y la primera de enero. La Comisión de Carrera Judicial emitirá un calendario anual marcando el periodo vacacional que corresponda a cada juzgado de distrito. Además, precisa que los juzgados de distrito cerrarán en el periodo vacacional que corresponda, pero dejarán una guardia. Asimismo, se menciona que los juzgados de un distrito con la misma competencia no podrán gozar de su periodo vacacional al mismo tiempo. Las guardias darán seguimiento a la suspensión de plano, provisionales o medidas cautelares de cualquier materia que se haya dictado en el juzgado en asuntos iniciados antes del periodo vacacional. El Consejo de la Judicatura también dio a conocer que serán los juzgados primero y segundo de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la capital del país, los que conocerán del trámite, resolución y, en su caso, del cumplimiento de las sentencias en los juicios de amparo en los que se reclamen de autoridades del Fondo de Pensiones para los trabajadores al servicio del Estado de Nayarit la omisión de dar respuesta a la solicitud de realizar una auditoría selectiva al citado fondo. Las demandas deberán presentarse en la oficina de correspondencia común de dichos juzgados y las que se encuentren en trámite en algún otro juzgado. Deberán remitirse a los órganos asignados para atender dichas demandas. Asimismo, establece que los tribunales colegiados de circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México conocerán de los asuntos que se interpongan contra las determinaciones dictadas en los juicios de amparo y en sus respectivos incidentes de suspensión. La jueza Milene Montero Álvarez destacó que si bien el mecanismo de respuesta rápida previsto en el TEMEC para atender violaciones a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva no es un mecanismo jurisdiccional, deben tomarlo en cuenta en los casos que llegan a los tribunales. Explicó que dichos acuerdos buscan proteger derechos colectivos, pero en ocasiones pueden tener efectos en los derechos individuales de los trabajadores, como pueden ser despidos injustificados al reclamar la titularidad de un contrato colectivo. Y lo que viene aparejado con este tipo de asuntos es los despidos masivos, ¿no? Entonces, ahí debemos de abrir los ojos y decir, a ver, aquí hay focos rojos, no nada más el tribunal que vaya a conocer de este procedimiento de titularidad tiene que estar al pendiente de lo que ocurre, sino también los órganos individuales a quienes les corresponda conocer de estos despidos. Recordó que el nuevo sistema de justicia laboral opera como un sistema y todos los órganos involucrados deben cumplir con lo que les corresponde para que funcione. Pero resulta que hay otros órganos, somos un sistema y ese sistema requiere el auxilio de unos y otros. Entonces nos tenemos que coordinar para que las cosas funcionen en tiempo, porque en este tipo de cuestiones en materia colectiva el tiempo es determinante. Y diversas instituciones y organizaciones como InMujeres, la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, Amnistía Internacional, GIRE, Naciones Unidas y la Secretaría de Gobernación, entre otras, así como colectivos feministas, celebraron la determinación de la primera sala de la Corte que declaró inconstitucional la penalización del aborto a nivel federal. Señalaron que con ello se garantiza la vida y la libertad de las mujeres y las personas gestantes, pues ni ellas ni el personal médico del sistema de salud público que lleven a cabo el procedimiento podrán ser criminalizados. Calificaron la decisión como un enorme logro a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La Secretaría de Gobernación aseguró que con esta resolución, los centros de salud federales deberán garantizar el acceso a la interrupción del embarazo, lo que incluye al IMSS, al ISSSTE y a Pemex. Ahora vamos a una pausa, pero continuamos con más información. Al regresar, la Sala Regional Monterrey modifica la integración del Congreso de Coahuila.
Continuamos. Al ponerse en marcha el Seminario sobre Derecho de Asociación y Democracia, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña indicó que esto se da en el marco del nuevo sistema de justicia laboral, lo que permitirá compartir experiencias en temas de democracia sindical, pues la justicia electoral, dijo, puede abonar a aspectos relacionados con la democracia sindical. Ese novedoso ejercicio de elección de democracia sindical es el que nos reúne para compartir las experiencias desde la materia electoral respecto de la representación, la legitimidad y los procesos democráticos de elección de órganos internos partidistas que de forma análoga pueden advertirse principios para la elección de dirigentes sindicales. Por su parte, el consejero de la Judicatura Federal, Sergio Javier Molina Martínez, aseguró que la justicia electoral y la laboral tienen varios puntos de encuentro, por lo que el intercambio de experiencias puede contribuir a resolver distintos problemas jurídicos. Juntos vamos ahora a dialogar sobre esta importante asociación estratégica entre jurisdicciones y que demuestra que el Poder Judicial de la Federación en sus distintos ámbitos está unido, se prepara, estudia de cara a la sociedad que allá afuera busca que dialoguemos y encontremos las mejores soluciones a sus problemas jurídicos. Y la Sala Regional Monterrey confirmó una resolución del Tribunal Electoral de Coahuila que realizó ajustes al acuerdo del Instituto Electoral Estatal para evitar la subrepresentación del partido Morena en el Congreso Estatal y designó como diputado plurinominal a Antonio Atolini. El Partido del Trabajo y una excandidata de Morena a esa diputación demandaban modificar la decisión del tribunal al argumentar que el último escaño debía ser ocupado por una mujer y no por un hombre, para garantizar la paridad en el Congreso, conformado por 25 diputaciones. Al no existir mandato alguno por el que se establezca que la diputación impar debe ser encabezada por una mujer, no resulta procedente realizar el ajuste pretendido por la actora, para efectos de que le sea concedida la quinta diputación otorgada a Morena, en lugar del candidato hombre como pretende. Por su parte, la Sala Regional Guadalajara revocó una resolución del Tribunal Electoral de Nayarit en la que determinó que no se cometió violencia política de género durante una sesión de cabildo en Tepic. Las y los magistrados acreditaron que el tribunal no contaba con las pruebas necesarias para llegar a esa conclusión, pues no contaba con la grabación de la sesión de cabildo en la que ocurrieron los hechos y solo se basó en la fe de hechos, por lo que ordenó estudiar nuevamente el asunto. Ciertamente los hechos pues no van a cambiar, efectivamente los hechos son los mismos, pero tal vez la forma digamos, de alguna manera de narrar esos hechos o de qué fue lo que pasó en esas sesiones pudiera estar más completo. El Comité Interno del Poder Judicial de Baja California sesionó a fin de avanzar en la implementación de los juzgados especializados en violencia familiar contra las mujeres y sentar las bases para la puesta en marcha de un nuevo modelo de justicia en la materia. La Escuela Judicial de Yucatán participó en el evento de reclutamiento Talentum para invitar a estudiantes de Derecho a sumarse a los programas de servicio social y prácticas profesionales del Poder Judicial del Estado. Integrantes de la ponencia del ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá, impartieron un curso sobre particularidades del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a personal del Poder Judicial de Chiapas. Egresó la primera generación de especialistas en justicia penal para adolescentes del Poder Judicial del Estado de México, que se encargarán de velar por la efectiva tutela de su interés superior y asistirán a quienes sean víctimas de delitos o estén en conflicto con la ley. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en otra información, la e-justicia ha permitido lograr la transparencia y ha mejorado la productividad de los órganos jurisdiccionales en todo el país, aseguró el juez Daniel Álvarez Toledo en la nueva entrega del podcast del Consejo de la Judicatura Federal, Reflexiones desde el Consejo. Indicó que ha quedado demostrado que la justicia digital llegó para quedarse y tanto los abogados, analistas, estudiantes y sociedad en general tienen a su alcance datos abiertos actualizados para evaluar la gestión del Poder Judicial de la Federación en el momento que lo deseen.
Antes de despedirnos, le comentamos que este jueves inició formalmente el proceso electoral 2023-2024, el más grande en la historia del país, pues se habrán de renovar más de 20,000 cargos públicos, entre ellos la Presidencia de la República, las 500 diputaciones federales y las 128 senadurías. Así llegamos al final de este espacio informativo. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y a seguir a las 19:30 horas el corte informativo y a las 8:30 de la noche el noticiero nocturno. Agradezco mucho su atención. Hasta pronto.